Hola, mi nombre es Ana Karina Murillo, licenciada en Fisioterapia y Rehabilitación. Actualmente me encuentro laborando en la sala de rehabilitación del Centro Nacional de Ciencias Aplicadas al Deporte. Y hoy vamos a hablar un poco de los primeros auxilios, las generalidades en el deporte. Vamos a hablar acerca de que los primeros auxilios son las técnicas inmediatas que nosotros vamos a aplicar a una persona que se acaba de lesionar. Esto, ¿por qué digo inmediato? Porque lo vamos a realizar en el sitio del suceso. En este caso, bien sea una cancha deportiva, en un tope, en cualquier lugar donde el atleta se acaba de lesionar. Los primeros auxilios, como cualquier técnica, tienen un objetivo. Entre los objetivos de los primeros auxilios vamos a tener salvaguardar la vida de la persona lesionada. Tenemos que evitar también que haya complicaciones psicológicas o físicas de estas personas. Entre estos objetivos, tomando en cuenta de que debemos salvaguardar la vida, entonces para esto tenemos que diferenciar en lo que se nos presenta, si es una emergencia o es una urgencia. Porque si hacemos esta diferenciación, debemos tener claro que la emergencia es cuando hay un riesgo de muerte de la persona y esta debe ser trasladada a un centro asistencial lo más rápido posible. Cuando es una urgencia, no hay un riesgo de muerte como tal, pero si es urgente, debe ser inmediata esa atención, bien sea para que el atleta continúe en competencia o para que sea atendido fuera del lugar de competencia y que no necesariamente deba ser trasladado a algún centro asistencial. Vamos a hablar que para realizar esto debemos tomar en cuenta que existen elementos muy importantes que debemos también tomar en cuenta o saber diferenciar si están entre los valores normales o no, y esto nos referimos a los signos vitales, donde tenemos la temperatura, la respiración, el reflejo pupilar, el pulso. Todos ellos tienen unos valores referenciales, pero hay una diferencia, y es que en el atleta estos valores no es el de una persona del común. Cuando hablamos del común, es la persona que no practica deporte, tiene unos valores muy distintos al atleta, y si estamos en competencia, esos valores van a estar muy por arriba. Pero por eso es que debemos tener tal conocimiento para saber si se nos está presentando una emergencia o una urgencia. ¿Cómo vamos a actuar? Primero debemos evaluar el sitio de la escena, si estamos en riesgo nosotros y en conjunto con el atleta. Debemos también actuar de manera calmada. Ellos no pueden darse cuenta de que estamos nerviosos. Nosotros debemos actuar con mucha seguridad, pero de manera rápida, que sea efectivo lo que nosotros le vamos a hacer a esa persona. Y algo que no podemos hacer es hablar en voz alta de lo que le está ocurriendo al atleta, porque ellos son muy aprensivos, están en plena competencia, los podemos poner nerviosos y se nos puede salir de las manos la situación que se está presentando en el momento. Los atletas en el ámbito deportivo pueden presentar contusiones, contracturas, luxaciones, fracturas, bien sean abiertas, cerradas, trastornos hemodinámicos, desgarros, desmayos, que es la diferencia entre otras lesiones que se presentan en la persona común que no es atleta. Y de esto vamos a ir hablando a medida que estemos desarrollando la clase. ¿Qué no podemos hacer? Por favor, no vamos a improvisar. Si nosotros no sabemos actuar al momento en lo que está ocurriendo, no improvisemos. Preferiblemente hacer el llamado a otro personal que se encuentre en el área, pero no podemos improvisar. No vamos a abandonar a la víctima tampoco. Si debemos hablarle claro, en voz alta, nos presentamos quiénes somos, porque si ellos están lesionados, están nerviosos y aparece alguien simplemente a venir a movilizarlos o a hacerle algo que ellos no saben, podemos complicar la situación.
El punto inicial de la evaluación de la víctima es ver su estado de conciencia. Vamos a hacer preguntas muy comunes, muy fáciles. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes qué te pasa? ¿Te duele? ¿No te duele? ¿Cuántos años tienes? A veces ocurre en competencias de disciplinas de contacto donde ellos pierden el conocimiento y tú le preguntas ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y simplemente no lo recuerdan. Entonces, en ese momento no podemos perder la calma, lo invitamos a respirar profundo, a tranquilizarnos, hacemos evaluación de las pupilas, de la respiración, de la frecuencia cardíaca y de allí decidimos qué vamos a hacer, si el paciente o en este caso si el atleta va a continuar o no va a continuar en competencia. Cuando hablamos de la respiración, vamos a evaluar. Está respirando muy lento, está respirando muy rápido, hay hiperventilación, está sudoroso el paciente. Por eso es que debemos conocer los valores referenciales en cuanto a la respiración, valores normales. En caso tal, muchas veces ocurre que el paciente pudiera entrar incluso en paro y necesitamos realizar una reanimación cardiopulmonar. Esta reanimación cardiopulmonar debemos tener muy claro cuál es su objetivo. Su objetivo es la oxigenación y la circulación sanguínea a nivel cerebral. Entonces, si sabemos hacer el procedimiento, lo vamos a realizar con la persona acostada en una superficie rígida, dura, en posición supino, muy relajado, evaluamos respiración, evaluamos reflejo pupilar, nos colocamos frente al paciente con nuestros brazos extendidos en dirección al esternón, vamos a realizar las compresiones que son necesarias repetidamente hasta que reaccione o llegue el equipo de atención inmediata especializado para hacerlo, o sencillamente ocurre el traslado al centro asistencial que corresponde. La víctima debe adoptar posiciones seguras. De eso debemos tenerlo muy claro. Los pacientes o el atleta lesionado deben estar en posición segura tanto para ellos como para nosotros, porque si ocurre un atragantamiento, por así decirlo, no podemos tener el paciente en posición supino. Tenemos que saber si lo vamos a colocar de cúbito lateral, si va a estar en posición Trendelenburg, si está en posición Fowler, semi-Fowler. Entonces debemos tener muy claro los tipos de posiciones para saber qué ocurre y cuál es la posición que vamos a ayudar a adoptar al paciente. Ahora, si nosotros evaluamos el paciente y tenemos o sospechamos acerca de una lesión traumática, debemos tener sumo cuidado. No podemos movilizar al paciente de manera brusca cuando de repente tenemos o nos encontramos con una fractura intercostal, porque vamos a lesionar más a la persona. De ahí que la importancia de conocer primero las posiciones que ya lo habíamos nombrado, de cúbito supino, de cúbito prono, lateralizado, Fowler, semi-Fowler o Trendelenburg. Cuando evaluamos si hay alguna lesión traumática, si es una lesión torácica, abdominal, de columna, en las extremidades, de allí que si hay algún tipo de estas lesiones que estoy nombrando es donde nos vamos a encontrar las fracturas, que vamos a hablar más adelante, bien sean fracturas abiertas, cerradas, pero eso lo vamos a ir comentando a medida que desarrollamos la clase. Debemos también evaluamos ya la respiración, evaluamos la posición, el estado de conciencia, vamos a evaluar si hay pérdida de sangre. Si hay pérdida de sangre, hay una hemorragia, puede ser importante. Cuando hablamos de importante, el hecho de que sea hemorragia quiere decir que son en grandes volúmenes. Necesitamos hacer por lo menos presión en el sitio por donde está fluyendo, en este caso, la sangre.
Debemos hacer presión, una cura oclusiva con material preferiblemente limpio en caso tal de no tenerlo estéril, y evaluamos, se retira el atleta de donde está y nos vamos al centro asistencial. Entonces, tenemos las hemorragias, ya lo hablamos, vamos a evaluar, vamos a ver de dónde proviene la sangre. El líquido, vamos a hacer nuestras curas oclusivas, bastante presión, vamos a valorar porque ahí me va a cambiar incluso hasta la saturación de oxígeno de la persona, me va a cambiar todo, la respiración va a estar sudoroso, dependiendo de la magnitud de la hemorragia. Ahora, si es por una herida cortante, no es una hemorragia, pero si hay una herida, si hay sangrado, observamos, evaluamos, si hay que lavar, lavamos, no vamos a colocar allí ningún tipo de medicamento, no sabemos si la persona es alérgica, entonces hacemos la cura oclusiva o compresiva y dejamos quieto. Ahora también hay el sangrado nasal o epistaxis. Hay muchos mitos o han surgido durante todo este tiempo. ¿Qué hacemos? Se coloca la cabeza hacia atrás, no la vamos a colocar hacia adelante, no. Vamos a colocar la cabeza del atleta ligeramente inclinada hacia adelante. Necesitamos que eso fluya un poco, lo vamos a calmar, porque por lo general cuando hay sangre es como un signo de alarma, el paciente se pone muy nervioso. Puede incluso ocurrir que nosotros como profesionales que estamos atendiendo a la persona, al ver la hemorragia, pues pudiese ocurrir que estemos nerviosos también, pero eso no lo podemos mostrar al paciente. Entonces vamos a llegar o a inclinar la cabeza un poquito hacia adelante, luego vamos a hacer presión en el tabique, vamos a colocar un taponamiento en una de las fosas nasales por donde está saliendo la sangre, y por último vamos a colocar unas compresas frías. Si no tenemos compresas frías para colocar en el área de las mejillas y la frente, vamos a buscar hielito, lo envolvemos en gasa, en algún material limpio, y lo colocamos en el área por alrededor de unos 5 minutos para que eso vaya cediendo. Vamos a pasar a las contusiones. También es un tipo de lesión muy común hoy día en las diferentes disciplinas deportivas. Las contusiones son muy comunes. ¿Qué vamos a presentar en la contusión? Por lo general en los deportes de contacto hay dolor, hay hematoma, el atleta se queja, me duele. Bueno, vamos a observar qué es lo que está pasando. ¿Es una contusión solamente o hay algo más? Si no hay algo más, lo calmamos, le colocamos crioterapia. En este caso, cuando hablamos de la crioterapia, son las compresas frías en la zona. Si hay algún tipo de spray analgésico, lo podemos colocar, no hay ningún problema. Y allí preguntamos, ¿puedes continuar en competencia? ¿No puedes continuar en competencia? Ahora, si sospechamos que hay algo más, como una fractura, debemos hacer la evaluación y el atleta se retira. Si hay fracturas, debemos saber diferenciar entre las fracturas abiertas y cerradas. Una fractura abierta, definitivamente hay exposición del tejido óseo, no totalmente, pero sí lo podemos encontrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratamos de quitar la ropa que haya, la ropa de entrenamiento, o si no lo hay, bueno, perfecto. Vamos a tratar de colocar una tablilla o una férula. Por lo general, como es en competencia, no todo el tiempo contamos con ese tipo de material, pero podemos improvisar. Limpiamos, si hay hemorragia, por supuesto, ya lo hablamos. Colocamos la cura compresiva y ese paciente o ese atleta inmediatamente tiene que ir a un centro asistencial. Cuando hay una fractura cerrada, no es que el paciente no va a ir a un centro asistencial, por supuesto. Tratamos de inmovilizar, pero no vamos a hacer ninguna maniobra
de nosotros tratar de llevar al sitio, no, que hay que llevar el hueso al sitio, no, eso no lo podemos realizar nosotros dentro del área donde está el paciente. Sencillamente tratamos de inmovilizar, pudiésemos dar algún analgésico, pero ese paciente también se va directo al centro asistencial. Las contracturas. Las contracturas es otro tipo de lesión muy común. Por lo general las contracturas ocurren por sobrecarga muscular. Están los muchachos en constante entrenamiento, se están preparando porque hay una competencia muy pronto, entonces ahí empieza. Vamos a entrenar, hay sobrecarga, empieza el dolor. Hay algo muy común en los atletas y ellos no dicen, porque ellos muchas veces piensan que los van a retirar de competencia y no es así en algunas ocasiones. Sin embargo, cuando llega el momento de la competencia donde ellos van a dar el máximo, ocurre la contractura, se colocan sudorosos, se quejan, no pueden correr, no pueden dar paso. Entonces, en el momento que nos permiten entrar a terreno, entramos a terreno, evaluamos, es una contractura. Por lo general, lo que hacemos es realizar el estiramiento de la extremidad, de la zona donde ellos presentan el dolor, colocamos crioterapia, si hay algún spray analgésico lo podemos colocar y en ocasiones realizamos la digitopresión por 5 minutos, sostenida, lo tratamos de calmar porque ellos se ponen muy aprensivos, entonces es cuando hacemos la pregunta clave. ¿Puede usted continuar? ¿Se siente usted capacitado para continuar en competencia? Si puedo, no puedo, o a excepción que nosotros observemos que esa persona no va a poder continuar porque puede generar una complicación, entonces el atleta se retira del terreno de competencia. Una de las lesiones también muy comunes, de repente en el voleibol, en el taekwondo, en el karate, son los esguinces. Los esguinces, ya sabemos que hay 3 tipos de esguince o 3 grados de esguince, comenzando del grado 1, 2 y 3, cuando en el primero hay una distensión del ligamento, hay dolor, hay una ligera inflamación, no hay hematoma, que es lo que me va a diferenciar con el segundo grado. Ya hay un hematoma más visible, y en el tercero definitivamente hay una pérdida, hay una distensión total, hay ruptura del ligamento, ya sí es quirúrgico, pero cuando es entre un grado 1 o 2, por lo general en el 1, le colocamos la crioterapia y ellos pudiesen seguir o continuar en competencia. Pero ya con un esguince grado 2 es muy difícil, no se dice que no, dependiendo el tipo de deporte. En el voleibol ha ocurrido que hay una persona con un esguince grado 2, se inmovilizan con algún vendaje elástico, se coloca medicamento y ellos a veces entran a la competencia. Si hay mucho dolor, pues ellos salen de competencia, pero en algunas ocasiones ha ocurrido que ellos continúan. Pero el vendaje sí debe ser muy bien hecho, debe tener la presión adecuada. Eso lo vamos a hablar en otra clase, porque no me corresponde en este momento, pero sí hay que tener mucho énfasis en los esguinces con el tipo de vendaje que vamos a hacer. También nos ocurren los esguinces mucho en el fútbol. Entonces tenemos un paciente que tiene un esguince, o se esguince la primera vez, no hace ejercicio de fortalecimiento adecuado para la recuperación y pueden presentarse varias veces. Entonces no van a rendir, el paciente no va, o el atleta en este caso, no va a rendir como debiera ser en futuras competencias o en sus entrenamientos normales. Las amputaciones. Muy pocas veces ocurre
que nos encontremos una amputación en el área deportiva. Sin embargo, no quiere decir que no ocurra. Un deporte como la escalada pudiese de repente ocurrir una amputación. Ahora recordemos algo, la amputación no es solamente de una extremidad como una pierna, el pie, puede ser incluso una falange de un dedito de la mano. Entonces, allí, ¿qué vamos a hacer si se nos presenta una amputación? No es muy común, pero si nos ocurre, debemos saber que el miembro amputado debemos lavarlo, colocarlo en una bolsita o en una cava con hielo, la otra extremidad limpiar muy bien, cura compresiva y al centro asistencial. Las quemaduras hablamos que son lesiones de piel. Pueden ser profundas, pueden ser muy superficiales, pero van a causar mucha incomodidad, dolor a la persona que está pasando por esa lesión. Entonces, en los atletas se nos pueden presentar quemaduras. De repente, un atleta que está en atletismo, que está en natación, que está en escalada, maratonistas, ciclistas, porque no es solamente por acción del sol. Nos podemos quemar por algún químico, incluso cuando hay laceraciones por accidente ocurren esas quemaduras que son bastante dolorosas para el atleta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando se nos presentan este tipo de quemaduras, dependiendo del grado con que ocurrió, vamos a colocar compresas frías. Si llegan a existir ampollas, por favor, no las vamos a reventar. Con eso no nos vamos a meter. Vamos a aplicar compresitas frías, agua fría, vamos a hidratar bien a ese paciente. No vamos a aplicar ningún tipo de crema, ningún tipo de pomada en ese momento. Ya después, cuando él sale de su competencia, ahí sí se va a realizar la acción de vida. Pero como estamos hablando de lo que vamos a hacer únicamente en el momento del incidente, ¿qué vamos a hacer? Colocamos agüita fría, le indicamos que debe hidratarse hasta ahí. Porque por eso es que hacemos referencia que son primeros auxilios. Y recordemos que los primeros auxilios son las técnicas de salud que vamos a aplicar de forma inmediata. Las intoxicaciones. Al hablar de intoxicaciones, podemos decir que es cuando ingerimos alguna sustancia tóxica para nuestro organismo. No solamente puede ser química, puede ser una intoxicación por inhalación, puede ser una intoxicación alimentaria. Ocurre mucho en los atletas las intoxicaciones alimentarias. Entonces, se van a presentar las náuseas, el mareo, el vómito, la diarrea, la sudoración, puede haber incluso delirio. Allí, ¿qué vamos a hacer? No podemos inducir al vómito para nada, podemos hidratarlo en ese instante que está pasando. Tenemos el atleta y empieza a sentirse mal, tengo náuseas, puede haber desmayos. Entonces, ¿qué vamos a hacer si esta paciente se nos desmaya, si empieza a vomitar, les dio diarrea, hay sudoración? Entonces, vamos a evaluar qué comió, qué está pasando, inhaló algo, dónde estaba este atleta en ese momento que empieza a sentir todo eso que ingirió. Entonces, no podemos inducir al vómito, tratamos de hidratarlo, de mantener la calma. Y este tipo de paciente es un candidato para irse al centro asistencial. Otro tipo de lesión que se puede presentar son las lesiones oculares. Entonces, bien sea por salpicadura de alguna sustancia o simplemente que están en terreno y entra un mosquito al ojo y ellos se desesperan. Entonces, lo primero que debemos hacer es evitar que esa persona, ese atleta, se frote el ojo. Que nos va a evitar la rascadura, evitar que hagan esto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a lavar con abundante agua
hacemos un lavado ocular nosotros. Si la molestia persiste, cubrimos el ojo y él debe ser trasladado al especialista, que en realidad es el que va a valorar qué está pasando allí. El trastorno hemodinámico. El trastorno hemodinámico podemos decir que se presenta tanto por frío o por calor. Cuando hablamos de frío, entonces tenemos la congelación y la hipotermia. Son dos cosas, aunque parecidas, no son las mismas. Entonces, cuando hablamos de un trastorno hemodinámico por congelación, primero vamos a trasladar a este atleta a un lugar cerrado y seco. Vamos a evitar esas corrientes de aire, vamos a cambiar la ropa, vamos a colocarlo ropa seca, abrigada, no vamos a hacer fricción sobre sus extremidades, vamos a hidratarlo cuando hablamos de hidratarlo, por lo general, ¿qué pensamos? A dar abundantes líquidos, bien sea por vía oral, ¿sí? O endovenosa. No, vamos a darle bebidas calientes y si podemos que sean dulces, una bebida caliente, lo calmamos, lo abrigamos bien y vamos a ir esperando que poco a poco ocurra lo que nosotros fisiológicamente la termorregulación, ¿cierto? Entonces, no vamos a calentar la zona de forma obligada. No que vamos a hacer fricción, no, lo cambiamos, le damos las bebidas calientes, la ropa debe ser seca, bien abrigadita y lo damos tranquilo. Ahora, cuando es por hipotermia es distinto. ¿Por qué? Porque lo vamos a trasladar igual a un ambiente seco, su ropa se supone no es congelación, solamente él tiene su temperatura corporal muy baja, tiene hipotermia, empieza a aparecer el temblor, que es un mecanismo fisiológico comprende parte de la termorregulación, ¿verdad? Entonces vamos a aportar un calor externo. Pudiésemos usar de repente una manta térmica. Usamos la manta térmica. En ellos también cabe el darle una bebida caliente con azúcar. Pero cuando hablo de caliente no es aquella bebida caliente que tienes que soplar porque está humito. No va a ser caliente, pero no al extremo, porque ellos no sienten el calorcito. Entonces podemos ocasionar una quemadura. Sí, algo que no debemos hacer es darles bebidas calientes que tengan algún tipo de alcohol. Eso sería errado. Ahora, como tenemos esos cambios o esos trastornos termodinámicos por frío, también los tenemos por calor. Exceso de calor, hay calambres, hay insolación, hay golpes de calor. El golpe de calor es muy frecuente en los atletas. En los maratonistas es increíblemente lo frecuente que ocurren los golpes de calor. Vamos a colocarlos en sombra, tranquilo, vamos a promover la hidratación, vamos a vigilar esa temperatura, cómo está. Vamos a refrescar también con compresas húmedas, no frías. Deberían estar la temperatura de esas compresas, no van a estar a punto de congelación, van a estar frías, pero no van a ser congeladas cuando hablamos de los golpes de calor. Cuando hablamos de los calambres y la insolación, que también se presentan mucho, por lo general podríamos decir que los calambres se presentan porque hay deshidratación, hay pérdida de electrolitos, los muchachos no se hidratan, ellos están entrenando, hay un clima que está muy húmedo, es caluroso, han perdido electrolitos a través de la sudoración. Ocurre mucho en los atletas adolescentes. Todo su mecanismo es más elevado, todo está, van como a millón. Entonces observamos
esa ropa del atleta con ese sudor, con unas manchas blancas. Entonces me dice, wow, mira cómo hay la pérdida del electrolito, de las sales y todo lo demás. Y esos atletas por lo general sufren de muchos calambres. Entonces vamos a impulsar que ellos se hidraten, y que se hidraten no solamente con agua natural, podría ser con sueros de rehidratación oral, es excelente para ellos. Ahora, muy bien, prácticamente finalizando acerca de esta clase, de este abreboca de los primeros auxilios, de las generalidades de los primeros auxilios, hay algo muy importante, y es que yo he ido hablando en el transcurso de la clase acerca de todo lo que debemos hacer, y que debemos usar compresas, y que debemos usar el spray, y es que debemos tener un maletín de primeros auxilios, que es muy importante y todos los debemos tener, porque cómo vamos al terreno a dar atención sin nuestro maletín. Este maletín debe contener guantes, debe contener apósitos, algodón, vendas elásticas, vendas estériles, tapabocas, las compresas de gel, que son las que vamos a usar frías. Por supuesto, debemos tener una cava, un hielito, donde vamos a colocar esas compresas de gel. La tela adhesiva, curitas, tijeras, solución 09, algunos medicamentos, los sprays. Es muy común el uso de los sprays analgésicos. Además que causan, por mi experiencia propia en el terreno, ellos causan un efecto analgésico, incluso hasta psicológico, podría decir yo, cuando se le aplica el spray. Atleta que no se le aplica su spray analgésico, con ese olor a menta delicioso, eso es algo mágico para ellos. Los antiinflamatorios vía oral. Lo que sí debemos saber y tener claro es en discriminar el uso de los analgésicos, porque en el mundo deportivo no podemos utilizar todos los analgésicos. Hay analgésicos que están realmente prohibidos, por así decirlo. Entonces tampoco me corresponde esa clase. Luego se podría hablar de ello, porque resultan doping positivo y pudieran acarrear suspensiones para los atletas. Entonces debemos tener muy claro el tipo de medicamentos que vamos a tener en el maletín y lo que vamos a usar. Entonces, finalizada la clase, les dejo un caso clínico para que lo lean, lo estudien, lo analicen y posteriormente me hagan el envío de lo que les estoy pidiendo. También al finalizar la clase tenemos una bibliografía que pueden consultar para tener una visión más amplia de todo lo que estuvimos hablando. Muchas gracias.